para adorar y bendecir el nombre de Cristo. Hermano, oro al Señor para que me dé una palabra que sea de bendición para cada uno Amén. de Gloria a ustedes Dios. esta mañana. Quisiera hablar bajo el tema algunas cualidades del carácter de Jesús. Algunas cualidades y que son cualidades las que vamos a mirar que son dignas de imitar. Por eso yo quise iniciar con este verso que está en Efesios capítulo 4, el verso 11 al 13. Efesios 4, 11. Los que buscan en su Biblia y pues pueden irle buscando en el nombre del Señor. Y oramos al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a, a desarrollar este tema. En el nombre de Jesús. Algunas cualidades del carácter de Jesús. Dice la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta parte aquí es muy importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, amén, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en este momento, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos honra y gloria, Señor, porque solamente tú eres bueno y, y no hay nadie más como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre, a aprender cada día más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a tomar cada enseñanza, Padre, muy en serio en nuestras vidas, para ir cambiando, Señor, aquellas cosas que nosotros debemos cambiar. Aquellas cualidades que no te agradan, Señor, de nosotros. Señor, que queden en el olvido, que tú nos ayudes a superarla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, Gloria al amén. Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Cuando nosotros miramos el carácter de Jesús, es muchas cosas que nosotros podemos mirar de Él, pero vamos a enfocarnos por lo menos en 8 puntos que tengo aquí anotados para desarrollar en esta mañana, que no es que son todas las cosas, sino algunas de las cosas que podemos deducir acerca de su carácter. Y lo primero que podemos mirar en el desarrollo de su carácter, de su llamado, de su ministerio, ¿verdad? Es que Él es santo en su naturaleza. Él es santo en su naturaleza. Y para eso tengo dos porciones bíblicas. La primera está en Lucas, capítulo 1, verso 35. Dice la palabra de Dios de esta manera. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, el Señor entonces es santo en su naturaleza desde que fue anunciado para su nacimiento. Se está hablando de su santidad. También dice San Juan capítulo 8, verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, nadie podía, porque dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, en otras palabras, ¿quién me corrige por algún pecado que yo haya hecho? No se puede.
porque él fue un cordero inmolado sin mancha, sin pecado, fue santo desde todo su tiempo. Entonces, ahí podemos mirar nosotros la santidad de Cristo. Y acuérdense, el primer verso que tuvimos al principio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del conocimiento. O sea, es una meta para nosotros alcanzar también ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, intachable como cordero y sin mancha. Estuvimos viendo que es santo en su naturaleza y ahora intachable como cordero y sin mancha. Hechos capítulo 10, verso 38, nos dice de la siguiente manera. Vamos a mirarlo. Como Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Anduvo, ¿verdad? En su plenitud, que podemos mirar en el andar de Jesús, cómo él siempre andaba, amados, en la verdad, sirviendo a los demás, ayudando a los demás, y nunca podemos mirar algo, ¿verdad? Que pueda ser como en nuestras vidas, porque si nosotros nos observamos a nosotros mismos y nos miramos nosotros mismos, cuántas cosas negativas tenemos y padecemos, y tenemos que ir en ese crecimiento, dejando cosas y orando para que el Señor nos ayude a cambiar y a perfeccionar cosas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era santo en todo, y además era intachable como Cordero de Dios. También nos dice Hebreos capítulo 9, verso 14, de la siguiente manera. Vamos a mirar si lo encontramos aquí. Hebreos 9, amados hermanos, no lo tengo aquí anotado, sino que lo vamos a buscar en la Biblia. Me van a dar un momento, porque en la lista de versos que tengo aquí no puse Hebreos 9, pero vamos a mirar esta porción bíblica, o a menos que alguien quiera leerlo. Hebreos 9:14. Vamos a ver si lo hallamos rapidito, ¿verdad? Aquí está, Hebreos. Dice de la siguiente manera: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obra muerta. ¿Verdad? Estamos mirando en la parte del carácter de Jesús, que era intachable como cordero sin mancha. Y aquí diciendo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obra muerta. Cuánto más la sangre de Cristo. Estamos mirando como Cordero de Dios. ¿Qué podemos nosotros decir como del Cordero de Dios? Que era sin mancha. Y siempre, amados hermanos, que se elegía un cordero para el sacrificio. Una de las cualidades que este cordero debía tener es que debía ser sin mancha. Debía ser, ¿verdad? No podía tampoco tener defecto físico. No puede, tenía que ser un cordero de lo mejor, de lo mejor para la gloria de Dios. Pero sin embargo, cuando Cristo viene y se presenta como el cordero inmolado de Dios, también lo es de la misma manera. Es un cordero perfecto, es un cordero inmolado, es un cordero sin mancha, es un cordero, ¿verdad?, intachable.
Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es intachable como cordero y sin mancha. Y sin mancha, amados hermanos, el cordero, ¿verdad? Cuando se preparaba para el holocausto, para el sacrificio, las manchas se miraban en la piel, entonces no podía tener mancha. Pero las manchas que nos habla de Cristo Jesús, puede hablar también de su piel, ¿por qué no? Pero también lo vemos en su carácter, un carácter perfecto, amados hermanos, un carácter de amor, de paz, de ayudar a los demás, un carácter que podía decirle la verdad a cualquiera, ¿verdad? Como pudo enfrentar a los fariseos, ¿verdad? A la gente que le hacía la guerra, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más podemos decir del carácter, de su carácter? Era puro en su vida. Era puro en toda su vida. Número 3, puro en toda su vida. Y aquí podemos mirar la porción bíblica de San Juan, primera de Juan 3:5. Vamos a ver qué nos dice primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Me da un tiempito para buscarlo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, estamos diciendo que era puro en toda su vida. Y aquí está diciendo la Biblia, la palabra de Dios, que no hay pecado en Él. Dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. Conocemos por la Biblia, por su palabra, ¿verdad? Que Él nunca pecó. Aunque Él se hizo pecado, aceptó cargar nuestras culpabilidades pecaminosas para llevarla a la cruz, pero sin embargo, nunca cometió pecado. ¿Por qué razón? Porque era puro en todo lo que hacía. ¿Y qué quiere decir eso para nuestras vidas, amados hermanos? Que nosotros tenemos que enfocarnos en practicar la pureza en todo lo que hacemos, en nuestro modo de vivir. El creyente tiene que aprender a ser puro en todo lo que hace, en todo lo que dice. Yo no puedo ser veraz en una cosa y mentiroso en otro, porque entonces no estaría practicando la pureza de Dios. El Señor nos manda a ser puros, a ser íntegros, a ser veraces. Nosotros tenemos, hermanos, que imitar todas estas cualidades del carácter del Señor y en la que estemos un poquito flojos, ¿verdad? Que nos dé un poquito de trabajo. Orar por eso. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que practique la santidad. El Señor no viene a buscar nombres de iglesia. El Señor viene a buscar un pueblo que sea íntegro, que sea santo, que sea puro, que le conozca a Él, que camine como Cristo, que ande como Él anduvo. Una iglesia, ¿verdad? Que pueda practicar esta pureza. Entonces, nosotros como iglesia de Dios estamos andando en la pureza que Él demanda de cada uno de nosotros. Si hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros mismos entendemos que no estamos practicando la pureza, pues vamos a enfocarnos, hermanos, en esa área, en nuestros caracteres, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestro modo de hablar, si estamos siendo veraces, si practicamos la justicia o no. Pero nosotros, hermanos, en todo lo que hacemos, debemos nosotros de practicar la pureza. Así es, hermano, que tenemos esa meta por delante, de observarnos, examinarnos nosotros mismos para ver qué estamos nosotros haciendo que no esté acorde con el carácter de Cristo. Porque cualquier cosa que nosotros estemos practicando que no esté acorde con el carácter de Cristo va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos nosotros que procurar ser como Él hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud y del conocimiento de Cristo.
Esa es la meta de cada creyente, hasta que todos lleguemos en el nombre de Jesús. También dice Hebreos capítulo 7, verso 26, de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, hermano, qué hermosa porción bíblica. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos. Si nosotros tenemos el privilegio, amados hermanos, de tener a Cristo como sumo sacerdote y de tenerlo santo, inocente, sin mancha y apartado de pecado, entonces nosotros debemos procurar caminar en esa dimensión, de cada día purificarnos más, de cada día alejarnos del pecado. Y cuando decimos esto, cualquiera pudiera entender, no, pero que somos una iglesia de santidad. Pero, amados hermanos, sabes que muchas veces nos aferramos a cosas que son pecaminosas y comenzamos a practicarla poquito a poco y sin darnos cuenta hacemos de eso un hábito, y cuando viene y cuando pasa el tiempo nos habituamos tanto a una condición pecaminosa que la damos por bueno y nos creemos que estamos bien delante de Dios cuando sabemos que no hemos abandonado esa práctica. Y el Señor nos llama a caminar en pureza, en santidad, a ser como Él. Si somos como Cristo, debemos nosotros abandonar todo lo que nosotros estamos reconociendo que está mal delante de Dios. Y todo lo que estamos haciendo que no está bien delante de Dios, el Espíritu Santo mismo nos va a ministrar y nos va a hacer saber que eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener nuestros oídos bien agudos a la voz del Espíritu Santo y obedecer a su palabra y comenzar nosotros a modelar nuestro carácter conforme a Cristo, conforme a como Él anduvo, practicando, ¿verdad?, la santidad y la pureza en nuestras vidas. En cuarto lugar, separado y santificado en su ministerio. Separado y santificado en su ministerio. Y vamos a mirar aquí en San Juan capítulo 17, verso 19, en primer lugar. Y nos dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, no piense usted que al Señor le costó poco el ministerio que Él llevó, la vida que Él llevó. Fue una vida de sacrificio desde su nacimiento. Desde su nacimiento. ¿Por qué? Nació Cristo en un palacio. Nació Cristo en los mejores lugares. Dice la palabra de Dios que nació en un pesebre, lo que nosotros conocemos como un corral. Entonces, desde su nacimiento fue humillado. Entonces, aquí está diciendo: y por ello yo mismo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. O sea, ese precio que el Señor pagó de hacerse hombre, venir y habitar entre nosotros, cada creyente, su iglesia, tiene que valorarlo y tiene que darle valor, procurando nosotros alcanzar ser como Él y andar en la santidad que Él anduvo, siendo puro en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo nuestro caminar. Que no hayan cosas, amados hermanos, de la cual nadie tenga que reprendernos. Que si alguien nos reprende, sea por causa de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Que si alguien nos reprende, no sea por malhechor o por entremeternos en lo ajeno, sino por causa de Cristo.
Ojalá y cada uno de nosotros pueda trabajar, comenzar a trabajar en ese sentido de purificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Los que tienen ministerio, ¿verdad? Los que ejercen ministerio, de hacer su ministerio, ¿verdad? Conforme a Cristo. Dice, separado y santificado en su ministerio. Santo es el Señor. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Aquí está mencionando, hermano, la ofrenda del cuerpo de Cristo, la ofrenda del Padre. La ofrenda del Padre a la humanidad fue su propio Hijo. Y aquí está diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre, hecha una vez y para siempre. Estamos nosotros, hermanos, caminando en esa dimensión con la cual Dios quiere que nosotros andemos conforme al carácter de Cristo, sabiendo que Él se presentó a sí mismo como una ofrenda agradable a Dios y que nuestras vidas entonces, nuestro diario vivir, tiene que presentarse a Dios de la misma manera como una ofrenda santa, como una ofrenda sin mancha, como una ofrenda sin queja. La Biblia, amados hermanos, no es este el tema de las ofrendas, pero la Biblia nos enseña que cuando una persona va a ofrendar, si tiene alguna dificultad con algún hermano, debe dejar en un lugar allí su ofrenda, ir y pedir perdón al hermano, y después que hagan las paces, que se hayan perdonado, entonces venir y traer su ofrenda. Porque de otra manera esa ofrenda no va a ser de bendición. Entonces, aquí está diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Si esto dice la Biblia de una ofrenda personal acerca de nosotros, imagínense la santidad, la pureza, la devoción que tuvo el Padre para entregar a su Hijo como ofrenda a la humanidad, de entregarse Él mismo hacia nosotros en la cruz del Calvario como ofrenda por nuestros pecados. Entonces, hermanos, desde allí debemos nosotros de valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo pienso que cuando una persona peca deliberadamente, cuando comete algún pecado sin dolerle en su corazón, está maltratando el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y no estamos nosotros llamados a maltratar el sacrificio que Cristo hizo por mí, sino a honrarlo. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermano, dice aquí, separado y santificado en su ministerio. Nosotros como personas de ministerio, como personas que estamos en este camino, también tenemos que saber que somos separados y santificados. Tenemos que procurar la santidad cada día, santificarnos en todo, hermano. Como yo decía ahorita, esas áreas débiles que yo necesito ser transformado, que yo necesito ser cambiado, esas áreas que no he podido superar, tengo que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado, porque tú tienes un llamado, porque Cristo espera por ti y Cristo merece lo mejor de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. En quinto lugar, dice aquí, manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Porciones bíblicas. Tengo aquí Mateo 11:29 y dice de la siguiente manera, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciendo el Señor, llevad mi yugo. Más adelante dice, porque ligera es mi carga y estas cosas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Todos sabemos lo que es un yugo, pero lo voy a explicar por si alguien no sabe lo que es un yugo.
Un yugo es algo que se le pone a los bueyes aquí para arar la tierra. Se le pone un palo y se conectan dos bueyes uno con otro mediante este palo que se le pone en el cuello, y por ahí se guía el que va arando la tierra, que en este palo le amarra una rastilla, creo que se llaman así en los campos de aquí, le amarran una rastilla detrás a esos bueyes. Entonces cuando le pegan a los bueyes para que salgan, va arando a la tierra para cultivarla. Entonces a esto que llevan aquí les llaman yugo, pero un yugo entonces es todas las cosas que nos puede atar. Hay yugos que son de manera negativa, cuando hay un yugo que nos domina, ¿verdad? Que hay una situación que es como una atadura, que no quiero hacer la cosa, pero termino haciéndola. Eso puede ser un yugo, una atadura a la cual el creyente tiene que ser liberado de eso. Y dice la palabra que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, y que Él es la verdad, y que la verdad nos hará libre, según San Juan capítulo 8. Y aquí está hablando de un yugo, pero de manera positiva. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha quitado el yugo de maldad y el yugo de pecaminoso, y ha puesto sobre él un yugo, sobre nosotros, un yugo ligero, un yugo de amor, un yugo de paz. Entonces estamos atados nosotros, tenemos que estar atados al yugo de Cristo, que es un yugo fácil y ligero, pero que es un yugo que usted lo tiene de manera voluntaria. Los yugos del enemigo a veces vienen por atadura, a veces pueden venir hasta por herencia del pecado de nuestros padres, por maldad, por cosas, y caen sobre nosotros. Y muchas veces ni cuenta nos damos. La persona a veces no se da cuenta que está padeciendo de un yugo de maldad. Sin embargo, el yugo de Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa cuando llevamos ese yugo? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de maldad y el yugo pecaminoso trae entonces cansancio, fatiga, enfermedad, males, pero el yugo de Cristo trae descanso a nuestras almas. Entonces, pero otra cosa, amados hermanos, eh, que está diciendo, estamos hablando del carácter de Cristo, y lo que queremos enfatizar no es tanto el yugo, sino que dice que soy manso y humilde de corazón. La palabra de Dios nos habla de la humildad. El día pasado hablaba con alguien, un amigo, y hablábamos de dos cosas que mueven la mano de Dios, y es la fe y la humildad. La fe, dice la palabra, que la fe mueve la mano de Dios. Y la humildad, dice acerca de la humildad, que Dios ama al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y sin embargo, miramos en el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. La mayoría de las religiones, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, se basan en una implantación de leyes de manera obligatoria. Y una violación a una de esas leyes puede causar castigos enormes. Sin embargo, Cristo nos ama tanto que Cristo todas las cosas son en amor. Aun cuando uno falla, Él nos llama al arrepentimiento con amor. Y murió por nosotros en la cruz del Calvario por amor. Y está dispuesto a perdonarnos, a sanarnos y a restaurarnos solo por amor. Entonces, nosotros tenemos la mejor de las oportunidades en Cristo Jesús. No hay cosa que se compare como entregarle su vida a Cristo y vivir para Él. Pero hay otra porción bíblica que nos habla
acerca de la humildad de Cristo. Dice, manso y humilde de corazón. Zacarías, verso 9, capítulo 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, amados hermanos, en su entrada triunfal, el Señor no entró a Jerusalén en un carruaje, ni cargado por personas vestidos reales, como un carruaje, como se hacía en aquel tiempo, sino en un asno, en un burriquito, en un pollino. ¿Para qué? Porque el Señor no vino aquí a mostrar grandeza, ni a mostrar una gloria como la gente estaba acostumbrada a verlo. Él vino aquí a enseñarnos y a mostrar humildad. A enseñarnos y a mostrar humildad. Entonces, cuando nosotros observamos nuestros caracteres y nos damos cuenta que hay cosas en nuestros caracteres que no estamos siendo muy humildes, tenemos entonces que irnos a Cristo y aprender de Cristo y moldear nosotros nuestro carácter para hacerlo conforme al de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor reprenda toda altivez en el nombre de Jesús y la quite de nosotros. Y nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a enfrentar lo que sea en aras de ser personas humildes para la gloria de Dios. Bendito sea su santo nombre. En sexto lugar, consagrado a la obra. Hebreos 5, del 7 al 9, dice de la siguiente manera. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos en Cristo una persona consagrada a la obra de Dios, consagrado a su ministerio. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. O sea, aquí estamos mirando, hermano, del padecimiento de Cristo para llevar a cabo un ministerio tan grande. Amén. Un ministerio de consagración tan grande, causa de temor reverente, aunque era hijo. Y dice, por lo que padeció y aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Dice, aprendió la obediencia. Ahí viene una interrogante entonces. ¿Y nosotros hemos aprendido a ser obedientes? ¿O nos falta por aprender? Tenemos que estar dispuestos nosotros, hermano, entonces, a aprender a ser obediente como Cristo aprendió aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos consagramos a Dios y nos consagramos a lo que hacemos para Dios, aprendemos entonces a ser obedientes. Bendito sea su santo nombre. Dice también, persistente hasta el fin en su propósito. Persistente hasta el fin en su propósito. ¿Cuál era el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo en su venida a la tierra? La salvación de las almas. Y dice Lucas entonces, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso.
Esta porción bíblica se hace cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, minutos antes de entregar su vida, ya para ser sacrificado. Pero aún allí, Él estuvo en la disposición de velar por las almas y ganando almas para el reino. ¿Por qué razón? Porque fue persistente hasta el fin en su propósito. En lo que Dios te ha llamado a hacer, tenemos que tener persistencia. Tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Hay una palabra también que perseverancia, persistencia y perseverancia en lo que hacemos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El Señor, aún en el momento de su muerte, estaba ganando almas. Y a uno le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. O sea, el Señor no vino a la tierra a perder el tiempo. El Señor vino a la tierra con un carácter establecido para hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que agarrar ese carácter y hacerlo nuestro y modelar y moldear el nuestro conforme al de Cristo, bendito sea su nombre. Pero otra cosa más que no se puede quedar afuera, el carácter de Cristo. En último lugar, amoroso hasta el fin. Yo siempre he dicho que la naturaleza de Dios es el amor. Y dice San Juan capítulo 13, verso 1, dice de la siguiente manera. Un momentito. Antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Voy a repetir. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos, hermanos, en medio del carácter de Cristo está el amor. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que asumir en nuestras vidas y en nuestro carácter es el amor. A veces cuando nuestro carácter se manifiesta de manera, ¿verdad?, correctiva y de manera imponente, tendemos a olvidarnos del amor. Pero Cristo, aun cuando su carácter, podemos mirar en ocasiones, cuando el carácter de Cristo se manifestó de manera correctiva, pero vemos que aún en eso se manifestó el amor. Cuando, por ejemplo, cuando encontró que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y comenzó a soltar todas las palomas que habían ahí, Él lo hizo por amor, por defender la causa del Señor. Cuando, por ejemplo, cuando corregía a aquellas personas que le hacían la guerra y que no entendían la palabra de Dios, que tuvo que llamarle y decirle, ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro se están llenos de gusanos. Se lo dijo porque lo amaba, era también manifestaciones de amor, para que ellos se vieran a sí mismos y pudieran ser transformados, pero ellos estaban cegados. Entonces, aún en las manifestaciones correctivas de Jesucristo, nosotros podemos mirar el amor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Cristo a manifestar el amor, aún en los peores momentos de nuestras vidas. Que si vamos a usar nuestro carácter de manera correctiva, también hacerlo con amor y por amor. Dice la palabra, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, a los que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el Señor nos amó hasta su último momento aquí en la tierra, pero no es que nos amó, es que nos sigue amando porque Él todavía sigue vivo y está con nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, en conclusión, amados hermanos,
Yo quisiera concluir con el mismo verso que inicié, Efesios capítulo 4, del 11 al 13, que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me llama poderosamente la atención, amados hermanos, cuando dice hasta que todos lleguemos. Es una meta que tenemos por delante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos continúe ayudando en esta hermosa mañana. Que su gracia siga siendo manifestada sobre cada uno. Que estemos nosotros en la disposición de cambiar aquellas cositas que se cuelan en nuestros caracteres y moldearla conforme a la palabra y conforme al carácter de Cristo, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, adoramos tu nombre. Te doy honra, gloria y alabanza, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, dar esta palabra. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a vivir por ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Padre, gracias. Muévete con poder de manera especial. Manifiesta tu gloria sobre cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a cambiar aquellas debilidades, Señor, que aún no hemos podido cambiar, a poner, Señor, enfoque en ella para mejorar, oh Señor, para cada día ser mejores siervos tuyos, para cada día ser mejores hijos de Dios, para cada día ser mejores ministros, para cada día ser más amoroso y amar más a la gente, así como tú le amabas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El Señor nos bendiga, amados hermanos. La persona que continúa.